Oye, te mato, ¿eh? Por favor. Bueno, no se puede decir te mato. No pasa nada. Bueno, yo creo que empezamos. Cuando queráis. Bueno, el doctor Emilio Bronte, bueno, la asociación la conocéis, ¿no? Activos y Felices, no hace falta que os cuente nada de la asociación. Gracias, Miguel Ángel, por dejarnos siempre el espacio. Gracias al equipo de Activos y Felices. ¿A alguno le sobra la gorra? Sí, eso es. Entonces, el doctor Bronte es médico, anestesista en el Hospital de León y uno de los grandes especialistas y de los grandes conocedores del dolor crónico y de cómo funciona nuestro cerebro a la hora de gestionar el dolor. Entonces hemos tenido muchas charlas, hemos hablado de muchas cosas y cuando yo le propuse una charla de dolor crónico, yo no me esperaba lo que nos va a contar hoy. Yo esperaba que nos empezara a decir, esta neurona va por aquí, el nervio va por aquí, pensaba para que lo entendiéramos. Y cuando me dijo, lo del dolor nos vuelve más humanos, empecé a pensar en el proceso que ha sufrido la asociación, en el proceso que han sufrido las personas que están con nosotros, y es que es verdad, el dolor nos vuelve más humanos. Y hay veces que tenemos que pasarlo mal para poner en valor las cosas buenas y las cosas importantes que tenemos a nuestro alrededor. Y yo creo que eso te damos la palabra y nadie mejor que tú, Emilio, todo para ti. Nos ha dicho que solo quiere pizarra, ¿eh? No, lo de la pizarra es que una cosa es cuando uno va a hacer una exposición y otras cosas es cuando uno va a hacer una explicación. Cuando uno va a hacer una exposición pues necesita filminas y demás. Pues cuando uno va a hacer una explicación yo creo que es mejor el cara a cara y si hace falta dibujar algo ahí en la pizarra. Bueno, como nos ha dicho Belén, yo me gano la vida como médico y aquí surge la primera pregunta que quiero haceros. ¿Qué hace un médico? ¿Qué creéis que hace un médico? En este momento poco, Emilio. ¿Cuál debiera ser el papel de un médico? ¿Qué debe hacer un médico? Un médico debería ser como una especie... Si necesitamos a alguien que nos acompañe en el mundo emocional, en el mundo espiritual, necesitamos a alguien que nos acompañe en el mundo de la salud. Y necesitamos, ya que no tenemos los conocimientos suficientes, necesitamos a alguien que nos explique por qué nos pasan determinadas cosas y cómo las podemos compensar. Bien. Problema, como no tenéis tiempo, Por ahí va a ir la exposición. Desde mi punto de vista, un médico se dedica a poner nombre a las cosas. ¿Y por qué a poner nombre a las cosas? Por una razón muy sencilla, porque cuando nombramos algo, tenemos poder sobre ello. Y para poner nombre a las cosas, trabajamos sobre problemas inversos y problemas complejos. ¿Qué es un problema inverso? Pues la mejor forma de entenderlo es la siguiente. Si nos dicen 4 más 2 igual a 6, ¿no? Es un problema directo, esta parte de aquí nos lleva aquí. Pero cuando yo tengo esta otra situación, esto se convierte en un problema inverso. Tengo un efecto y tengo que saber de qué viene. ¿Vale? Esto a nivel, voy a utilizar un palabra epistemológico, rompe con todo lo que es la tradición occidental de las causas y los efectos. Y una de las cosas que os voy a decir al final o espero que quede al final de la charla, que quede más o menos claro que las causas no existen, ¿vale? Igual que no existen las enfermedades. ¿Y por qué no existen las enfermedades? Porque las enfermedades son construcciones teóricas. Son construcciones teóricas que nos permiten nombrar. Nos permiten nombrar y al nombrar nos permiten actuar. ¿Vale? Si no entendemos lo que hay, si no somos capaces de sustantivar algo, somos
no es posible que actuemos sobre él. Y problemas complejos, que será en el tema que entremos a continuación. Estaréis de acuerdo conmigo que fuera de nosotros hay una realidad, ¿no? Una realidad que está formada por muchas cosas, está formada por materia. Y una de las aspiraciones que ha tenido siempre el ser humano ha sido el conocer la realidad. Conocer la realidad. ¿Y conocerla para qué? Pues posiblemente por explicarse lo que hay, disminuir la incertidumbre sobre su vida, poder predecir cosas y poder sobrevivir. La verdad que es una pregunta que sigue sin contestarse. Esto comienza desde que el hombre es hombre, pero empieza a tomar cuerpo de la sociedad occidental con los griegos, que son los primeros que empiezan a hacerse estas preguntas, hace unos 2500 años. Habéis oído todos hablar de Platón, de Aristóteles, y empieza lo que se llama la filosofía especulativa. Especulativa, ¿qué quiere decir especular? Especular significa hacer cábalas, hacer razonamientos, para pretender explicar lo que pasa. Llega el cristianismo, todo esto se viene abajo, el enfoque del mundo con la razón se cambia por el enfoque de la fe, porque se supone que Dios nos da las respuestas a todo. Esto se vuelve a caer abajo otra vez cuando llegamos al siglo XV con Galileo, que es el que empieza a desarrollar el método científico, ¿no? Empieza a preocuparse por las medidas de las cosas. En el siglo XVII aparece otro filósofo que se llama Descartes, que es el que desarrolla el método científico y el que ha producido posiblemente uno de los mayores males que nos acecha, que es el retomar la idea de Platón y decir que existe el mundo del alma y el mundo del cuerpo. Claro, ahí surge el problema de explicar dónde se unen. ¿Dónde se unen? Y eso es lo que nadie ha conseguido explicar todavía, porque creo que es difícil que exista. Yo, por lo menos, mi postura es materialista. Podemos estar de acuerdo, no podemos estar de acuerdo, pero bueno, es mi postura. Todo es materia. Y cuando observamos la materia, nos damos cuenta de que está organizada, que no es igual en todos lados, que está organizada, tiene un orden, pero lo que no sabemos es por qué se organiza y cómo se organiza. Sabemos las leyes que rigen las interacciones entre las distintas partes de la materia, a nivel de la física, a nivel de la química, pero no sabemos qué es lo que lleva a que la materia se organice y dé lugar a lo que tenemos en el universo en el que vivimos. Quiere decirse, pues, los animales, los hongos, los planetas, las galaxias, el universo. ¿Por qué es como es? No tenemos respuestas para esto. Luego te las cuento cuando acabes, pero sí las hay. Bueno, ya digo que es una cosa que es una opinión, podremos estar de acuerdo o no, pero bueno, ahí está. Otra de las cosas que se da uno cuenta al observar el mundo que nos rodea es que está dividido en niveles que van teniendo una jerarquía superior. Empezamos por la parte más pequeña. A día de hoy pues serían las partículas, los átomos, de los átomos las moléculas, de las moléculas las células, de las células los organismos, de los organismos los ecosistemas, de los ecosistemas los territorios, de los territorios los planetas, de los planetas los sistemas estelares. Vámonos, vuelvo a decir, nadie sabe por qué. Nadie sabe explicar el por qué. Y otra cosa de las que nos damos cuenta es que las cosas cambian. Y cambian sin saber por qué y sin saber cuándo. Un día de repente las cosas cambian.
sin que podamos predecir que van a cambiar. Y lo que es peor, lo hacen de forma irreversible. Una vez que se produce un cambio, en la realidad es imposible dar marcha atrás. Y aquí es donde sale la idea de tiempo, que podría ser discutible. Si existe o no existe el tiempo, si existe o no existe el espacio. Nos damos cuenta también de que a nivel de los distintos sistemas, los distintos elementos se agrupan de distintas maneras, interrelacionan entre ellos y acaban formando una cosa que se llama sistemas, que creo que es a día de hoy lo que mejor explica desde el punto de vista teórico cómo funcionan los sistemas. ¿Qué son los sistemas? Los sistemas son totalidades. ¿Y qué es una totalidad? La totalidad es una porción de la realidad, la porción del mundo, que está compuesta de diferentes partes, elementos, que se relacionan entre ellos y que resulta que tiene propiedades que son distintas a la suma de cada una de las partes. Eso es lo que se llama un sistema. Dentro de estos sistemas hay dos tipos, fundamentalmente, lo que son los sistemas simples y lo que son los sistemas complejos. Y dentro de los sistemas complejos están los sistemas biológicos, que son a los que pertenecemos nosotros. Somos un sistema complejo biológico. De forma que, ¿cómo definiríamos un sistema complejo? Es muy difícil porque, como casi todo en ciencia, no tiene definición. Uno intenta definir la energía y no se puede. Uno intenta definir un número y no se puede. No hay una definición de número. Prácticamente todas las ciencias descansan sobre supuestos que son incapaces de definir. Pero lo que menos les importa a las ciencias son las definiciones, lo que les importa es resolver problemas. ¿Vale? Entonces, ¿qué sería un sistema complejo? Me vais a permitir que coja aquí las notas para no dejarme nada. Un sistema complejo es, como decimos, una totalidad que está hecha de elementos que están conectados que son interdependientes, y esta es una de las palabras claves, y que son diversos. Estas son las tres primeras características que yo creo que pueden ser de las más importantes. ¿Qué consecuencia tiene el decir que un sistema está hecho de sistema de elementos conectados, interdependientes y diversos? Quiere decir que en realidad los sistemas funcionan en red. Que lo que hace un elemento influye sobre el otro, y lo que hace este influye sobre otro, y lo que hace este influye sobre otro, y lo que hace este a lo mejor influye sobre este, y este a su vez debe influir sobre este. Eso es lo que es una red. Esto daría para un seminario de varias horas, incluso para un título de un máster, ¿no? Cuando digo que funcionan en red y que se comunican, esto tiene una consecuencia muy importante que se ha desarrollado con lo que se llama la teoría de redes, que es una de las cosas fundamentales hoy en día para
entender todo lo que se está haciendo, sobre todo a nivel de informática y a nivel de investigación, a nivel de investigación social y demás, es que las redes tienen una cosa que se llaman atractores. Esto quiere decir que el comportamiento de los distintos elementos tiende a girar en torno a estos atractores, tienden a venir hacia aquí. ¿Vale? Esto veremos que tiene su importancia cuando hablemos del cerebro. ¿Qué quiere decir que son interdependientes estos elementos? Quiere decir que no se pueden definir por sí mismos. Que la definición de lo que es un elemento viene dada por lo que es otro y este a su vez define lo que es el primero. Es un poco de lío. ¿Vale? Pero, por lo tanto, solo se puede entender como totalidad. Como totalidad. Esta interdependencia en un sistema, vamos a suponer que esto es la realidad, tomamos una porción cerrada con un límite, esto es una cosa clave, todo sistema se mueve dentro de un límite, ¿no? Sus partes tienen una relación interna entre ellas que hace que funcionen, tienen una estructura y hacen que funcionen. Y además importa mucho lo que se llaman las condiciones de frontera, que hacen que un sistema sea un sistema cerrado, que no intercambia nada con el exterior, y esto a día de hoy solo es posible en el laboratorio, o sea un sistema abierto, intercambia cosas con el exterior. ¿Y qué es lo que intercambia? Pues fundamentalmente intercambia tres cosas. Hasta los años 70 se decía que un sistema abierto intercambiaba energía y materia. A partir de los años 70, con el desarrollo de los ordenadores, la teoría de la información, nos damos cuenta que además de energía y materia, intercambian información. Y esto es lo que hace que un sistema se relacione con otro. Otra de las características... antes de seguir. Estos sistemas, por necesidad, no son iguales, son variados unos con respecto a otros. Por lo tanto, decimos que son diversos, ¿vale? Y una de las cosas que caracteriza a los sistemas, y sobre todo a los sistemas vivos, es que tienen lo que se llaman grados de libertad. ¿Qué quiere decir grado de libertad? Es un concepto matemático, pero que se entiende muy bien. Si tenemos 5 bolas y las queremos colocar aquí, esta primera bola la podemos poner en uno de estos 5 sitios. Por lo tanto, tiene 5 grados de libertad. ¿No? Vamos a suponer que la ponemos ahí. La segunda bola solamente puede ocupar uno de los 4 sitios. O sea que la segunda bola tiene 4 grados de libertad. La tercera tiene 3 grados de libertad, ¿no? La cuarta le quedan 2. Y a la última no le queda ninguno. Por necesidad tiene que ocupar este. Me pasa por aquí. Tiene que ocupar ese. Entonces, la definición matemática de los grados de libertad te dice que es n menos 1, siendo n
el número de elementos. Y esto en función, después de si uno cuando se mete a hacer problemas de estadística, de curvas normales, de distribuciones y demás, hay un apartado cuando uno quiere calcular una distribución de probabilidad, hay muchas que te pide los grados de libertad de la muestra, ¿no? Pues esto es fundamental, que los elementos, siendo diversos, teniendo grados de libertad, les permite una cosa que es muy importante, que es adaptarse. Adaptarse. Quiere decir que un sistema, cuando sufre una perturbación del medio, intenta desviarlo de los límites en los que se mueve. Si esa perturbación no pasa en ciertos límites, el sistema la absorbe, tiene una cosa que se llama, que los médicos llamamos homeostasis, es decir, la tendencia a mantenerse estático en la misma línea, y absorbe la perturbación. ¿Y qué es lo que utiliza un sistema para adaptarse? Utiliza lo que os he dicho antes, que es la información. Capta información del medio. ¿Y qué quiere decir esto y qué importancia tiene que capte información del medio? Para ver si se puede entender. Siempre las abuelas decían que no habían que poner todos los huevos en el mismo cesto, ¿no? Pues más o menos quiere decir eso. Yo tengo, vamos a suponer, 5 euros de capital y necesito invertirlos, o sea, usarlos de forma que me permita hacer frente a las posibles contingencias que puede haber. Vamos a suponer que puede haber 5 contingencias distintas. Y en cada una de ellos lo más eficiente es poner 1 euro en cada una. Así, pase lo que pase, estaremos cubiertos. Pero, ¿qué pasa si alguien, casi mejor que con 3, vamos a hacerlo con 6? Si alguien o nosotros, por intentar conocer lo que está pasando fuera, sabemos que estas 3 jamás van a suceder. ¿Qué nos permite eso? Nos permite que si antes teníamos 1 euro en cada una, ahora tengamos 2 euros en cada una. ¿Y esto qué significa? Que tenemos mayor potencial de poder hacer frente. En resumen, ¿qué es la información? La información es lo que nos da el potencial. El potencial. Potencial, esto por analogía con lo que se llama la energía potencial. La energía potencial es la que depende de la posición en la que estamos, ¿vale? Entonces, cuando tenemos más información, tenemos más potencial. Y allá por los años 40, 50, 60, con el desarrollo de los ordenadores, hubo unos señores, sobre todo un señor que se llamaba Shannon, otro que se llamaba Neumann, y otro que no me sale el nombre ahora, que este fue el que descifró la máquina Enigma, cuando la segunda... Turing. Turing, eso, Turing, ¿vale? Desarrolla la teoría de la información, ¿vale? Y Shannon define lo que es un bit, que lo habréis oído todos hoy en día con los ordenadores, es una palabra que está... Pero ¿qué es un bit?
Un bit es la cantidad de información que reduce la incertidumbre a la mitad. ¿Vale? De forma que un medio de información es igual al crecimiento multiplicado por 2. Para esto sirve la información. Nos da potencial de adaptación y potencial de crecimiento. Y a mayores, la información no se mueve en una escala de números naturales, sino que se mueve en una escala de números logarítmicos. Eso quiere decir que se mueve por potencias. Que si tenemos logaritmos de base 10, la distancia de aquí a aquí es 1, la misma distancia de aquí a aquí es 10, la misma distancia de aquí a aquí es 100, la misma distancia de aquí a aquí es 1000, o sea, no sé si os des cuenta lo que significa eso. Esto quiere decir que crece exponencialmente, ¿vale? Crece así, la capacidad de crecimiento en función de la información. Se dice que hoy en día se dice que matemáticamente la información es el logaritmo en base 2 del número de posibilidades. ¿Vale? Si a alguien le interesa. Una cuarta característica de los sistemas complejos es que dependen del camino. Dependen del camino. Entendí del karma, digo, ¿de qué me está hablando mi doctor? Quiero decir que un sistema, nosotros los humanos como sistema, dependemos de nuestra historia. Este punto se desarrolla también allá por los años 70 con lo que se llamó la teoría del caos. Que de caos no tiene nada, porque el caos es un orden perfecto. Lo que pasa es que sus cambios son impredecibles. Impredecibles porque dependen de las condiciones iniciales. Y esto lo descubrió la teoría del caos un señor que se dedicaba a la meteorología, que tuvo la suerte o la desgracia de que le compraran un IBM de aquellos que utilizaban casi una habitación y le costaban hacer los cómputos, les costaba hacer muchísimo, y para ahorrarse tiempo, en vez de hacer los cálculos y las iteraciones, las repeticiones, con 3 decimales los hizo, con 6 decimales los hizo con 3. Dejó el ordenador trabajando, se marchó a comer y cuando volvió, vio los resultados y dijo, esto no puede ser, no puede ser, no puede ser porque los cálculos que había hecho yo resulta que están muy desviados de lo que el ordenador me ha calculado. Por lo cual pensó que algo había hecho mal en el ordenador y lo volvió a repetir. Y le volvió a pasar lo mismo. Hasta que se dio cuenta que el problema estaba en que variaban las condiciones iniciales. Que en vez de poner 6 decimales, ponía 3. Y eso conducía a un error que se iba propagando, y contra más iteraciones daba, más repeticiones daba, más se propagaba el error y más grande era. De aquí se desarrolla la teoría del caos. Y la teoría del caos pues, es aplicable a los grupos humanos, a las relaciones sociales, a la bolsa, a las hormigas, al cerebro. En definitiva, el que sea dependiente del camino
y no solamente dependiente del camino, dependiente de su historia, dependiente de las condiciones iniciales, depende a lo largo de su desarrollo de lo que se llama los puntos congelados, ¿no? De repente, sin saber por qué, de forma impredecible, ocurre un acontecimiento que marca la dirección del sistema a continuación. Por ejemplo, en Europa, la emergencia del nazismo, que nadie lo supo prever, como es natural, forma un punto congelado, que se llama P, y eso hace que la historia a posteriori se desarrolle de otra manera. Y tanto las condiciones iniciales como esos puntos congelados, por desgracia, una vez que aparecen, son irreversibles. No podemos dar la marcha atrás, no lo podemos cambiar. Somos lo que somos, no podemos prever lo que va a pasar mañana, ni pasado mañana, porque somos esclavos del azar. ¿Vale? Somos, como dicen los matemáticos, procesos estocásticos. Quiere decir que no se puede prever. No se puede prever. En términos de inversiones de bolsa, ahora que estamos en un banco de inversión, se llama un cisne negro. Sí. Lo que decía Taleb, que son hechos impredecibles en la historia económica que nadie ha sabido prever, ¿no? Rusia-Ucrania, en enero, pues nadie te hablaba de eso y fíjate lo que está ocurriendo, claro. Lo mismo que la crisis del 29. La crisis 29. Nadie supo preverlo, se explican a posteriori. Eso es. Se explican a posteriori. Y la última característica de un sistema complejo es que da lugar a lo que se llama fenómenos emergentes. Fenómenos emergentes quiere decir que una cosa que no existe en la realidad, cuando se forma un sistema como totalidad, da lugar a una propiedad que no se puede explicar por la suma de sus partes. Es lo que se llama que los sistemas no tienen linealidad. ¿Vale? A la gente de ciencia le encanta la linealidad porque le permite hacer predicciones. Cuando una cosa es lineal, quiere decir que A multiplicado por A más B es igual a A por A más A por B. O sea, son el principio que se llama principio de superposición y principio de escalamiento. ¿Vale? Y esto nos permite tomar una variable que la ponemos aquí, tomar otra variable que la ponemos aquí. Esto matemáticamente define una recta. Nosotros estamos aquí si el fenómeno que estamos estudiando es lineal y nosotros estamos en este punto en el tiempo. Cuando estemos en este punto en el tiempo nos va a permitir predecir que va a tener este valor, ¿no? Esto es lo que quiere decir linealidad. Por desgracia, la vida no es lineal, no se puede predecir. Intentamos utilizar la estadística para intentar estudiar estos fenómenos. La estadística es una ciencia de promedios o de proporciones, que intenta buscar una correlación entre variables, pero trabaja sobre el supuesto de que las variables generalmente son independientes. Para poder hacer un estudio de una variable con otra, hay que suponer que por lo menos una de ellas es independiente y la otra puede depender o no. Entonces buscamos una correlación, buscamos una recta y eso nos permite hacer predicciones. Por desgracia, la realidad no funciona así. No funciona así. Fenómenos emergentes
que son fundamentalmente la autoorganización. Quiere decir que cuando surge un sistema complejo, no sabemos por qué, no sabemos a qué leyes obedece, pero tiende a autoorganizarse. No sabemos por qué. No sabemos por qué los hombres somos como somos. Somos un sistema complejo que surgió en su día y nos organizamos así. No hay una finalidad en esa organización y no hay un diseñador. Ocurre por algo, porque tiene que ocurrir por algo, pero no sabemos el por qué. Con la autoorganización, curiosamente, cada vez que se produce una autoorganización, la complejidad de los sistemas aumenta. Y cuando esta organización, esta complejidad, esta dependencia de las partes, la consecuencia que tiene es que cuando se altera un componente del sistema, por la razón que sea, esa alteración repercute sobre todo el sistema. Y al repercutir sobre todo el sistema y cambiar la totalidad del sistema, a su vez eso repercute sobre la parte que originó donde se originó esta perturbación. De forma que, como decíamos, no hay linealidad. Los efectos no son proporcionales a las causas. Los efectos son proporcionales a las vulnerabilidades de los sistemas. De forma que, y esto es una de las pocas cosas interesantes que a mi entender dijo Marx, pequeños cambios cuantitativos se van añadiendo y en un momento determinado se alcanza lo que se llama un punto crítico que da lugar a un gran cambio cualitativo. Lo que era, dejó de ser. Y podéis, no sé, pensar en 1000 ejemplos, ¿no? La invención de la máquina de vapor llevó al desarrollo de máquinas, llevó al desarrollo de trenes, pues fueron habiendo pequeños cambios que resulta que llevaron a la desaparición del transporte a vela, de los barcos, de los que fabricaban barcos, de los que se dedicaban a los transportes de mercancías por caballerías. Hay mil ejemplos, pequeños cambios cuantitativos. La epidemia de COVID que hemos sufrido responde también a esto. Pequeños cambios cuantitativos han producido un gran cambio cualitativo en todos. Esto es a lo que se dedica un médico, a trabajar y a estudiar estos sistemas complejos que son los sistemas biológicos, que son los pacientes, y a poder nombrar qué es lo que les ocurre. En el momento que puedes nombrar lo que ocurre, como os decía al principio, puedes actuar sobre ello. Pero para eso, lógicamente, hace falta un marco teórico sobre el que trabajar, y yo el marco teórico que utilizo pues es este, el marco teórico de los sistemas complejos. Complejo no quiere decir que sea difícil, ¿vale? Que lo son. Complejo quiere decir que tiene partes, y que tiene partes relacionadas. Lo difícil es estudiar cuáles son esas partes
cómo están conectadas unas con otras, y cuando conseguimos eso, conseguimos hacer un modelo, y con ese modelo conseguimos dar una explicación, y lo que es mejor, nos permite hacer una predicción con cierto grado de seguridad, ¿vale? Nunca absoluta. Bueno, en lo que a mí me concierne, como dijo Belén, yo llevo muchos años trabajando en el tema del dolor, ya que por suerte o por desgracia, como decía el poeta, conozco al monstruo porque nací de sus entrañas. Y supongo que todo el mundo se habrá hecho esta pregunta: ¿qué es el dolor? ¿Qué es el dolor? El dolor, me vais a decir que voy a decir una tontería, pero el dolor no existe. ¿Me estás diciendo que no me duele mi oído ahora? No, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el dolor no existe como entidad material, entidad ontológica. Sí, lo cual no quiere decir que no te duela, ¿vale? El dolor no es un sustantivo. Por lo tanto, si no es un sustantivo, no tiene sustancia, no se puede nombrar, no se puede actuar sobre él si pretendemos actuar así. Para entender lo que es el dolor sería también un adjetivo, ya, también un verbo, ¿vale? Tenemos que entender qué son los sistemas nerviosos. Dentro de los seres vivos estamos formados por muchos sistemas que nos permiten existir, relacionarnos con el medio, relacionarnos con otros seres humanos que tengamos al lado, con los animales. Una de las cosas más importantes que hay es lo que llamamos el sistema nervioso, ¿vale? Y el sistema nervioso está formado por unas células que se llaman neuronas, ¿vale? Que tienen más o menos esquemáticamente esta forma. Y ahora os explico. Se me ha venido a la cabeza al ver esto, al ver el dibujo de una célula, porque os decía que no tenemos una explicación de por qué la materia se organiza de determinadas maneras y por qué evoluciona. Una cosa es adaptarse al medio, que eso lo hacen las bacterias. Las bacterias que fueron posiblemente la primera forma de vida que apareció sobre la Tierra. Pero si se han adaptado también al medio, que han conseguido sobrevivir, ¿por qué han surgido los animales superiores? ¿Por qué una bacteria se unió con otra bacteria y formaron lo que se llama una célula eucariota? Y hay organismos, como las amebas, que han conseguido sobrevivir en el tiempo como seres unicelulares, ¿vale? Pero, el siguiente paso, ¿por qué esas células de repente deciden unirse y formar un organismo más complejo? ¿Y por qué ese organismo más complejo, como puede ser un pez, un día decide salir del agua y se convierte en un reptil? En un anfibio, perdón. Y ese anfibio se convierte en un reptil. Resulta que un día cae un meteoro, hay una extinción masiva y se produce la explosión de los mamíferos. Y dentro de la explosión de los mamíferos resulta que hace 4 días aparece una cosa que se llama el género Homo. Y a partir de ahí, por una serie de casualidades, resulta que en el África hay un movimiento tectónico que produce lo que se llama la falla del Rift, que divide el continente en 2 partes, en uno se sobrevive mejor que en el otro, y en el que peor se sobrevive resulta que es donde surgen los seres humanos. No hay ninguna necesidad para adaptarse al entorno, si las bacterias se adaptaban suficientemente. O sea, no podemos explicar el por qué evolucionamos.
Sabemos que evolucionamos, la teoría de la evolución es una de las cosas con la teoría cuántica y la teoría de la relatividad que a día de hoy mejor asentadas están. Dentro de 20 años igual nos damos cuenta de que estamos diciendo tonterías, pero a día de hoy son cosas que están bien probadas, que nadie ha conseguido falsarlas, ¿vale? Y están ahí. Bueno, a lo que íbamos. Dentro de estas células eucariotas, se llaman eucariotas porque tienen una cosa que se llama el núcleo, y aquí es donde están los cromosomas, y aquí es donde está el ADN, que esto es lo que vuelve a demostrar que los sistemas son complejos y no se pueden predecir. Hace 10, 15 años, cuando se inicia el proyecto del genoma humano, nos parecía que íbamos a poder explicar todo una vez que conociéramos el genoma. Nada más lejos de la realidad. Podemos explicar algunas cosas, pero no podemos explicar la mayoría de las cosas. Entre otras cosas porque resulta que hay más proteínas que genes. Y hay otra una cosa que se llaman factores epigenéticos. Es decir, factores que no actúan sobre el material genético, sino que actúan sobre las proteínas que hacen que estas, una vez que son sintetizadas, se modifiquen. Y que esto además funciona en red. Una neurona. ¿Cómo funciona una neurona? El funcionamiento de una neurona, que es la base del sistema nervioso, es muy sencillo. Hay modelos de funcionamiento, fundamentalmente modelos eléctricos, que lo explican bastante bien. Una neurona funciona por electricidad. Tiene una parte, aquí, llegamos donde empieza, que se llaman las dendritas. Aquí es donde llegan los mensajes de otra neurona. Suelta una serie de sustancias que se llaman neurotransmisores. El neurotransmisor se le une aquí. Esto es una cosa que se llama sinapsis, para vez uno de menos. Pero lo que quiero que entendáis es que una vez que esta sustancia que suelta esta parte de aquí, que es el axón, se une a la sinapsis, esto hace que se produzca un flujo de cargas eléctricas hacia el interior. Este flujo de cargas eléctricas genera un voltaje, una variación del voltaje. ¿Vale? Cuando esta variación del voltaje alcanza cierta intensidad, se transmite hacia el cuerpo de la neurona. El cuerpo de la neurona actúa como sumador, como integrador, suma todas las señales que le llegan. Y cuando alcanza cierto umbral, aquí en esta parte hay una cosa que se llama el cono axónico. Aquí se produce lo que se llama un fenómeno del todo o nada, es decir, o se produce o no se produce. Que cuando alcanza cierto umbral se produce lo que se llama un potencial de acción. Que eso es lo que viaja a lo largo de los nervios hasta que, por esto que se llama el axón de la neurona, hasta que llega a las terminales axónicas, y aquí estas variaciones de voltaje, cuando llegan a lo que se llama las vesículas sinápticas, hace que haya cambios de conformación y suelten sustancias. Si está en un músculo, provocará una contracción. Si están en una neurona, transmitirán información a la neurona. Una de las cosas que no sabemos es cómo hablan las neuronas entre sí. Está claro que es un problema de frecuencia, ¿no? Si tú metes un electrodo en una neurona y esta se pone a actuar, los registros que tienes es una cosa así. ¿Vale? Tenemos picos de frecuencia, picos de potencialización. ¿Eso pueden ser los patrones evocados? Sí. Sí, son el registro de potenciales evocados. Potenciales, eso. Es decir, sabemos que la información que se manda va en esta frecuencia, ¿vale? Cuando no hay potenciales, no hay información. No es que se trate de una especie de código Morse de puntos y rayas, sino que... Pero ahora, ¿qué significan esas variaciones?
No lo sabemos. No lo sabemos. O sea, esto se conoce bastante bien. ¿Vale? Esto es lo que es una neurona. Pero el problema está cuando se juntan 10 a 12 neuronas, 1 billón de neuronas, y surge un cerebro. ¿Qué les lleva a juntarse? ¿Y qué es lo que hace al actuar como un sistema complejo que esto se convierta en un cerebro? Que a partir de aquí surja el que les está hablando a ustedes. No lo sabemos. No lo sabemos. El por qué se organiza así, el por qué funciona de esta manera, no lo sabemos. Volvemos a lo de antes. El total no se puede explicar por las partes. Hay que conocer las partes, pero ni el total se puede deducir del funcionamiento de las partes, ni se puede reducir a las partes para intentar explicarlo. ¿Vale? Entonces, a lo largo de la evolución, estas neuronas que se han ido uniendo han ido generando sistemas cada vez más complejos. Los más sencillos, que fue donde allá por los años 40, años 50, se empezaron a hacer los primeros estudios de conducción nerviosa para entender cómo funcionaba todo esto que hemos dicho. Poco más tarde se descubrió una caracola, se llama Felicia, que da la casualidad que tiene 32 neuronas y permite estudiar muy bien lo que es el sistema nervioso. Eso permitió desarrollar teorías sobre la memoria que pueden ser más o menos ciertas, pero bueno, permitió que se fuera iniciando, y a partir de ahí, con estos experimentos, hemos llegado al día de hoy, donde el desarrollo de la neurociencia tiene un papel muy importante y está consiguiendo explicar muchas cosas. Bueno, lo que os contaba, vamos a poner un mecanismo, un ser ya medianamente complejo, como puede ser un pez primitivo, que está compuesto fundamentalmente, vamos a hacer una simplificación, ¿vale? Esto vendría a ser lo que es un sistema nervioso de un ser primitivo, ¿vale? Que consta un tubo neural, que sería lo que recibe señales del exterior, que sería lo que los humanos, que es la médula, una parte que recibe señales del interior, que los humanos es lo que se llama el hipotálamo, la hipófisis, ¿vale? Que es lo que regula todo lo que es el medio interno, y una parte que se llaman los ganglios basales. Esto, si os digo enfermedad de Parkinson, os sonará más. La enfermedad de Parkinson es una alteración de los ganglios basales, pero de inicio los ganglios basales es donde se programan las conductas motoras. Es decir, el organismo detecta una señal del exterior, detecta una señal del interior, como que le falta azúcar, que tiene que comer. Esto genera una respuesta motora y va a buscar algo. A posteriori, conforme van evolucionando, aparece una estructura nueva que es el sistema olfatorio. Nos permite detectar cosas a distancia, a los seres vivos, detectar comida, detectar enemigos a distancia, ¿vale? Esto le sirve al
al ser para ver cómo está el entorno, ver el grado de amenazas que hay, y esto lo registra en una formación que se llama la amígdala, que existe en los seres humanos, que esto se va sumando. Y todo esto tiene que estar en comunicación con algo que registre los eventos que han pasado para que lo pueda reconocer, que es cuando empieza a desarrollarse la corteza cerebral, en concreto una cosa que se llama el hipotálamo. Hipotálamo. El hipocampo, porque se parece a un caballito de mar. ¿Vale? Y todo esto junto se va desarrollando conforme van avanzando las especies, y en nosotros, en los humanos, esto forma lo que llamamos el sistema límbico. El sistema límbico es el que controla las emociones, lo que nos hace vivir. Sin emociones no podemos vivir, porque todo nos parece neutral, no reaccionamos ante nada. Es lo que genera las creencias. Una persona sin creencias no es nada. Da igual que sea verdad o que sea mentira, que correspondan a la realidad o no. Las creencias generan lo que se llaman ideas fuerza, y esas ideas fuerza son las que nos motivan a actuar. ¿Vale? Damos un paso, llegamos a los vertebrados, y aquí aparece una nueva estructura. Esto sería la ganglios basales. ¿Vale? Aparece una nueva estructura que es el tálamo. ¿Vale? El tálamo y la corteza cerebral, que están íntimamente unidos. El tálamo con la corteza con el tálamo forman redes de retroalimentación. ¿Qué misión tiene el tálamo? La misión del tálamo es la de actuar como filtro de las señales y decir lo que tiene que llegar a la corteza para que ésta acabe de procesarla. Como hemos visto antes, es un sistema complejo que no funciona independientemente. El tálamo se ve influenciado por el hipotálamo, se ve influenciado por el sistema límbico, se ve influenciado por la corteza. Muy complejo. Empezamos a entender ahora cómo funciona. ¿Vale? Estas señales que llegan a la corteza, resulta que no sabemos por qué, pero generan una cosa que se llama conciencia, que es lo que tenemos todos. ¿Por qué vemos? ¿Por qué oímos? ¿Por qué sentimos dolor? Pues eso es lo que me refería antes cuando decía que el dolor no existe. El dolor es un producto de la actividad cortical. ¿Vale? Solamente existe dentro de un individuo que tenga actividad cortical. O sea, que por sí no existe. Uno no va andando por ahí y se encuentra el dolor. Se encuentra un individuo que dice que le duele. ¿Vale? ¿Cuál es la misión que tiene el dolor? El dolor tiene una misión importantísima. Importantísima. Es lo que nos hace adaptarnos al medio. ¿Por qué? Porque el dolor es información que se traduce en actividad consciente y el individuo tiene noticia de que hay algo, bien en su entorno, bien en su interior, que está a punto de alterar la estructura del sistema y hacer que ésta se rompa, se dañe. Entonces, cuando surgen esas señales, la peculiaridad que tiene es que
al resto de señales sensoriales, generalmente producen adaptación, acostumbramiento. Cuando nos ponemos una camisa por la mañana, notamos cuando nos la ponemos, pero a la hora ni nos enteramos que la llevamos, porque nos hemos adaptado a eso. El dolor no produce acostumbramiento. Ahí, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y va convirtiendo todas las señales que va llegando, impide que el tálamo, que actúa como filtro, no las deje pasar. De forma que lo único que existe para el individuo es el dolor. Es esa información de que su existencia está corriendo peligro porque algo de su estructura se puede romper. Y eso es lo que es el dolor, en definitiva. No existen enfermedades, existen sistemas que funcionan de una manera determinada que no le permite adaptarse al medio. La enfermedad es una estructura teórica que hacemos para poder comunicarnos y poder entender. No existen causas de enfermedad. Existen alteraciones de las señales que llegan al sistema, del funcionamiento del sistema, que hacen que este sistema empiece a funcionar de otra manera. Lo que sí existe, y es lo que necesitamos, es una explicación causal. Es lo que tenemos que buscar y lo que buscamos los médicos, una explicación causal. El poder entender por qué a esta persona que tengo delante le ocurre lo que le ocurre. Entonces, a partir de ahí, crearme yo un modelo mental de lo que puede estar pasando ahí con la información que me está dando y poder actuar para poder hacer que regrese a un estado en que pueda desenvolverse en su medio. ¿Cuál es la manera de atacar estos problemas que son de sistemas complejos? Por desgracia, y lo estamos viendo, no los puede atacar una sola persona. Hay que atacarlos, y sobre todo el tema del dolor, hay que atacarlos de forma interdisciplinar. Quiere decir esto que varias personas, expertos en determinadas materias, como pueden ser determinadas ramas de la medicina, un neurólogo, un anestesista, un psiquiatra, un traumatólogo, trabajan sobre el mismo paciente, de forma que cada uno pueda aportar un punto de vista distinto que a uno solo se le puede escapar y permiten comprender mejor la situación de ese paciente. Por desgracia esto es muy difícil. Por desgracia, los médicos somos peor que los sastres. ¿No? Vas a un sastre, pero ¿quién te ha hecho esto? ¿Quién te ha hecho esto? Los médicos somos igual. Tenemos demasiado ego, nos gusta ser protagonistas y no hay cosa peor que ir a un congreso médico con la cantidad de tonterías que se oyen. Y esto es un poco lo que os quería contar. No sé si os habrá resultado alguna duda, pero bueno, si queréis preguntar algo, de lo que sea, si yo puedo contestarlo, os lo contesto encantado. Yo sí te voy a hacer una pregunta. Una persona que tiene dolencias de diferente tipo, ¿puede ser porque no se quiere adaptar al medio? No. ¿No? ¿Las dolencias están ahí? Bueno, esto se... Tú imagínate una persona a la que le empieza a fallar todo. El cerebro es un órgano
que recibe señales del exterior, recibe señales del interior y genera sus propias señales. ¿Vale? Y quizá la respuesta está ahí. No es que no quiera adaptarse al medio, es que el funcionamiento del sistema no le permite adaptarse al medio. ¿Por qué ocurre eso? No lo sabemos. No lo sabemos. Los psicólogos están en ello. Freud se pasó muchos años con la teoría del inconsciente, que ha demostrado que no, simplemente es una falacia. Hubiera estado bien, porque nos hubiera dado una respuesta, pero por desgracia no nos la dio. Pero sí, no sabemos por qué. Y además, curiosamente, el cerebro, como sistema complejo, está funcionando en lo que se llama un punto crítico. ¿Vale? Tiene un equilibrio dinámico inestable. Esto quiere decir que no sabemos muy bien por qué, pero de repente, y esto se ha comprobado cortando lonchas de cerebro de ratones, cultivándolas, metiéndoles unos electrodos y viendo la actividad que hay, y en humanos, con resonancia magnética funcional, que te meten en un escáner, una resonancia, te dan una cosa que se llama desoxiglucosa, que te permite ver la cantidad de glucosa que está consumiendo una región, y con eso conseguimos ver que hay una zona que, con determinadas cosas, por ejemplo, estás pensando en tu novia, y esa zona se enciende. Y hay zonas que estaban encendidas y se apagan. Esto es lo que llamamos fenómenos de avalancha o eventos críticos. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué hace que esta zona de repente se encienda toda? ¿O qué hace que esta zona se apague toda? No lo sabemos. Pero el caso es que funciona. Sabemos que funciona así, pero no sabemos el por qué. No sabemos el por qué. Otra de las cosas que nos hemos dado cuenta es que desde el siglo XIX, allá con un médico francés que se llamaba Charcot, que fue uno de los padres de la neurología, se decidió dividir las enfermedades del cerebro en enfermedades que afectaban a su parte anterior y en enfermedades que afectaban al resto. La parte anterior es lo que se llama el lóbulo prefrontal. El resto tiene nuestro cerebro, el lóbulo temporal, el lóbulo occipital. La parte que quedaba por delante quedó en manos de los psiquiatras. La parte que quedaba por detrás quedó en manos de los neurólogos, haciendo una división totalmente artificial, porque el funcionamiento es igual. Somos seres fundamentalmente visuales. Una de las cosas que sabemos es que en el cerebro, cuando llega un estímulo, hay dos vías de transmisión de información. Una que va por arriba, que es la vía del qué. No, perdón, que es la vía del dónde. No, lo he dicho, perdón. Es la vía del qué. No, ¿qué es? Y otra que va por aquí abajo, que es la vía del dónde. Es decir, esto que ocurre, ¿qué es? ¿Dónde está? ¿Cuántas veces ha pasado? ¿Y dónde se localiza la memoria? El hipotálamo, que os decía antes. Aquí es donde la corteza prefrontal es donde sabemos que surgen las iniciativas, que surgen las ideas, que surgen los pensamientos, que surge la intención de hacer movimientos, que surge el lenguaje. Por cierto, ¿creéis que el lenguaje tiene algo que ver con el pensamiento? ¿Creéis que es lo mismo? Por desgracia no. No tiene nada que ver. Una cosa es el pensamiento, que va a su bola, y otra cosa es el lenguaje.
No digo que para que se genere el lenguaje no hace falta pensamiento, ¿vale? Pero son actividades completamente distintas, y eso sí se ha conseguido demostrar con los estudios de resonancia magnética funcional. Que cuando hay lenguaje se encienden unas áreas determinadas que no se encienden cuando el individuo está pensando. Lo que se llamó, porque fue el diálogo inconsciente. Pero no tiene nada que ver una cosa con otra. Tengo otra pregunta, que creo que la estamos esperando todos. ¿Por qué el dolor nos vuelve más humanos? Por eso, porque nos hace acercarnos a los demás. Porque el dolor es una de las empatías, de las emociones más empáticas que hay. Como humanos, como primates, tenemos unas estructuras aquí en el cerebro, que habréis oído hablar de ellas, que se llaman, porque estuvieron de moda hace unos años, que se llaman las neuronas espejo. Eso es lo que caracteriza a las personas PAS. Entonces, estas neuronas espejo lo que hacen, y no sabemos muy bien por qué, es que imitemos comportamientos y que seamos capaces de ponernos en el lugar del otro. Y que cuando nos relacionamos con otra persona desarrollemos lo que los psicólogos llaman la teoría de la mente. O sea, todos cuando nos acercamos a otra persona, sin querer desarrollamos una teoría de lo que está pensando, de lo que está haciendo esa persona. Es inevitable. ¿Vale? Y por eso nos volvemos humanos. Porque es, insisto, es una señal que nos dice que algo va a desestructurar nuestro organismo, bien sea interno o externo, nos hace buscar ayuda y el resto de los componentes de la tribu, ¿vale?, de esa relación social que funciona en red, por lo general se vuelcan a ayudar a esa persona que forma parte de la red. Por eso es por lo que nos hace humanos, el dolor. Porque se traduce en actividad consciente que nos hace actuar, que nos hace buscar explicaciones de por qué me pasa esto a mí, porque nos hace darle explicaciones unas irracionales, otras racionales, nos hace buscar conocimiento y porque nos hace cooperar unos con otros para conseguir vencer las dificultades. Eso es. Terminamos donde empezamos. Bueno. ¿Queréis hacer alguna pregunta más? Yo creo que darme un aplauso por lo que... Sí. Deciros que el lunes, ya lo sabréis todos, pero bueno, que contamos con vosotros el lunes por la mañana en la charla de Germán. Ven con nosotros, no te sientes. Miguel Ángel, aparte de ser amigo, es un escritor fantástico. Y entonces, este libro está escrito por él, Miguel Ángel. No sé si te lo ha dedicado, te lo tiene que dedicar, que te cuente un poco qué es, y pues es para darte las gracias. Es un libro de relatos. Yo escribo relatos, aforismos, microrelatos. De esos que te hacen mover el cerebro, que si te hacen un escáner, te hacen... Pues lo disfrutaré, de verdad. Muchas gracias. Pues muchas gracias. ¿Le damos un aplauso? Gracias a vosotros por venir. Os veré el lunes. Yo vendré a las 2 porque primero tengo una actividad a clausurar, pero... Es a las 11, ¿verdad? Es a las 11, sí. Es a las 11, ¿vale? Pues venga, en este mismo espacio. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias.